llamada bioinformática, pues podemos desarrollar inclusive nuevos fármacos como vacunas, o podemos especializarnos en el proteoma, en el metaboloma, en el transcriptoma o bien en el genoma. Ya depende obviamente de las necesidades del investigador para poder generar esta situación. Entonces, actualmente, con toda esta información que estamos teniendo al alcance y con todo este tema de la pandemia, el área más explotada hasta el momento es esta, que es genética y salud pública. También el diagnóstico clínico, que actualmente la mayor parte de los laboratorios lo que está dando es la herramienta diagnóstica al médico con la PCR, y por supuesto se está realizando investigación biomédica en algunas otras partes del mundo para poder desarrollar nuevos fármacos, ¿verdad? ¿Para qué? Pues precisamente ahorita para poder generar la vacuna que puede ayudar a frenar todo esto que estamos viviendo tan aceleradamente. Sí, entonces, bueno, habíamos platicado pues que la bioinformática engloba todos los aspectos, tanto de obtener los resultados, el procesar esos resultados o base de datos, distribuirlos, analizarlos, interpretarlos y, por supuesto, hacer una integración de todo esto, de la información biológica y las herramientas informáticas para poder generar estas respuestas que estamos diciendo, ¿no? Habíamos hablado de que podemos estudiar desde los animales, las plantas, bacteriófagos o algunos microorganismos importantes, el ser humano, por supuesto, y cualquier ser vivo que nosotros queramos estudiar. ¿Qué es lo que vamos a estudiar? Depende de las necesidades. Puede ser desde el genoma hasta el metaboloma. Entonces, acuérdense que también habíamos platicado que existen lo que es una codificación de la información genética. Cuando nosotros hablamos de información o de codificación, ¿qué se nos viene a la mente, jóvenes, cuando escuchamos la palabra codificación? Cambiar letras o valores a números. Cambiar letras o valores. ¿Qué más? Base de datos. Bases de datos. Pues precisamente cuando nosotros hablamos de una codificación, en efecto es eso. Es nosotros toda la información de decir, tengo 10,000 colores, pero de esos 10,000 colores, pues, híjole, no voy a poner ahí que azul, que rojo, que verde, etcétera, ¿no? Sino que voy a codificarlos, es decir, le voy a dar un número o una letra a ese color, ¿sí? Entonces, en sistemas vivos, jóvenes, nuestra codificación de nuestra información genética se centra en ¿qué? En 4 letritas importantes. ¿Cuáles son? Las que ya hemos visto desde el cuatripasado, que es la adenina, la timina, la guanina y la citosina. Esta codificación, chicos, literal, todo lo que somos nosotros en nuestro interior es un letrerío enorme que se centra en la combinación de estas 4 letras. Y al momento de estar combinando toda esta información, pues vamos a dar origen a lo que son las proteínas. ¿Para qué? Para que éstas ejerzan su función específica. Entonces, en ordenadores, sí, generalmente la información se codifica en números, y son en 2, que es el 0 y el 1. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a codificar de tal manera que sea más fácil al momento de graficar nuestros resultados o de obtener un resultado, obtener una media, un promedio. Y obviamente que esto va a depender, va a en gran medida depender de la clasificación de las variables que nosotros tengamos.
si son variables dependientes, variables independientes, variables cualitativas, cuantitativas, y estas a su vez tienen, por supuesto, otra clasificación que más adelante vamos a estar viendo. Entonces, la codificación de nuestro sistema genético, pues únicamente son nuestras 4 letritas. ¿Sí? Nos habíamos quedado en esto también, de que desde 1953, 1951 y hasta, me quedé corta por ahí en el 2005, pues se han estudiado la secuenciación de varias situaciones importantes como el DNA, algunas proteínas y algunos cromosomas importantes como el del humano o el genoma de algunos animales importantes como el chimpancé. Y todo esto, toda esta información la encontramos en el HapMap, en bases de datos como en el NCBI, en el GenBank, en el EMBL, de tal manera que, ¿qué, chicos? Bueno, de tal manera que nosotros podamos obtener esta información, analizarla y poder interpretarla, ¿sí? Pero todo esto está a nuestro alcance. Obviamente que hay bases de datos o hay páginas donde nos cobran por tener el acceso, pero hay otras tantas, chicos, donde son de fácil acceso y podemos nosotros ahora sí que obtenerlas de manera gratuita y poder analizarlas. Esto son las 3 vertientes de un análisis bioinformático que también ya habíamos platicado, donde prácticamente nos sirve para ¿qué, chicos? Pues para manejar volúmenes muy grandes, como yo les decía en la clase pasada, hace algunos días. No es lo mismo analizar 10 datos que analizar 1000 o que analizar 10,000 o inclusive 1,000,000 de datos. Entonces, por supuesto que no va a ser lo mismo porque económicamente, pues no es lo mismo. Quizás un análisis genético nos cuesta, ¿qué les gustará? 10,000 pesos para una persona. Pero ¿qué pasa si yo quiero rastrear o monitorizar a 10,000 personas? Entonces multipliquen 10,000 por 10,000, pues ahí se dan cuenta de que no es tan viable, ¿verdad? Entonces, pues bueno, en las bases de datos obtenemos toda esta información donde ya nos evitamos todo esto, ¿no? El gasto económicamente hablando y de esfuerzo también, porque tampoco va a ser lo mismo analizar uno que analizar 10,000. Entonces, obviamente que en tiempo y en esfuerzo, pues es mucho, ¿verdad? También pues que tenemos el análisis y la interpretación de los resultados experimentales, lo que les comentaba ahorita. O sea, no es lo mismo estarme pendiente ahí en analizar datos numéricos o codificaciones que analizar de entrada la extracción del material genético, la purificación del material genético, realizar la reacción en cadena de la polimerasa, realizar la interpretación y al final pues codificarla y vaciarla en una base de datos. Entonces nos permite un análisis más rápido, a menos de que nosotros queramos estar checando las diferentes interacciones con diferentes variables, pues es ahí donde esto se empieza a complicar en tiempo, ¿verdad? Pero ya es más fácil. ¿Por qué? Porque ya tenemos toda la parte experimental vaciada o depositada en una base de datos. Y por supuesto, con esto podemos generar nuevos sistemas biológicos, nuevos modelos, que es lo que se está haciendo actualmente, ¿no? ¿Cómo es que los médicos saben cuál es el mejor esquema y cuál es el esquema más adecuado para un paciente asintomático, un paciente sintomático, pero de menor a mayor intensidad en cuanto a síntomas? ¿Por qué? Porque generan modelos de toda esta información y pues bueno, de todo esto que lamentablemente estamos viviendo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí?
No, maestra, hasta ahorita Todo bien, maestra. ¿Todo bien? Muy bien, pues bueno, permítanme un segundo. Es que me estaba mandando un mensaje el ingeniero Raúl, entonces me imagino que ha de ser algo importante. Ok, bueno, para todo esto que les acabo de platicar, nosotros nos apoyamos, nosotros o cualquier persona, porque ustedes también tienen el acceso, se pueden apoyar de las aplicaciones de la LIMS. Y LIMS, pues bueno, ahí podemos observar que significa Laboratory Information Management System, o bien Sistema de Gestión de la Información del Laboratorio. ¿Pero qué es esto? Bueno, pues son herramientas, jóvenes, que nos ayudan a precisamente reducir económicamente todos estos gastos que se suscitan al momento de nosotros querer realizar una investigación científica. Y, por supuesto, el aumento de la eficiencia y la productividad de las actividades realizadas en los laboratorios. En otras palabras, prácticamente son las herramientas que nosotros obtenemos en la red, en Internet. Sí, aquí, por ejemplo, podemos ver, tenemos una plataforma tecnológica para el tratamiento de la información genética. Una vez que nosotros ya tenemos las muestras de laboratorio, ¿qué es lo que se dividen en dos grupos importantes? Las técnicas individuales y las técnicas masivas, o puede ser en paralelo. Las individuales, pues de baja velocidad y de alta velocidad. De baja velocidad es el Northern Blot, que podemos estudiar el RNA o el mensajero, y el Western Blot, donde podemos analizar la proteína. Ok, sí, y también tenemos, cuando se trata de alta velocidad, pues la PCR, que es el estudio del genoma o del DNA. ¿Por qué creen ustedes, chicos, que sea de alta y de baja velocidad? ¿A qué se referirá con esto? ¿Tienen idea? ¿Qué creen? Pues yo según sería como el tiempo que tardaría en hacerse la técnica o algo así. Uh-huh. Sí, por supuesto que sí, hijo. Generalmente un análisis de PCR, ¿cuánto creen que se tarde? Como media hora. Óigalo, pues dígame dónde, hijo, porque yo quiero ir. Porque imagínese, lo linchan, donde toda la sociedad sepa que media hora se tarda el análisis de PCR y que COVID lo tardan hasta 3, 4 días en algunos laboratorios. Uy. Entonces mejor dígame la dirección de su laboratorio, hijo. En el futuro, en el futuro. Ah, bueno. Ok. Bueno, media hora, pues no, ¿verdad? ¿Quién da más? 4 horas. 4 horas, ok. ¿Quién da más? 2 días. 2 días. Ok. ¿Se acuerdan que yo les platicaba el cuatripasado cómo se trataba todo el análisis previo al resultado? ¿Se acuerdan que primero decíamos, pues tenemos que obtener la muestra? Vamos a analizar tiempos más o menos. ¿Cuánto creen que les tome en tiempo el tomar una muestra de sangre o una muestra nasofaríngea o una muestra de orina o una muestra de excremento? ¿Cuánto tiempo aproximadamente creen que tarde? 15 minutos. 15 minutos y ya estamos exagerando, ¿no, hija? Sí. Realmente es poco, ¿verdad? Vamos a hablar 10 minutos, ¿sí? Para que vayan sumándole. Después, una vez que yo ya tuve o ya tengo mi muestra, yo la tengo que llevar o trasladarla al laboratorio donde la voy a procesar. ¿Cuánto tiempo creen que tarde eso? Pues depende de dónde está el laboratorio, pero vamos a poner media hora, 20 minutos. Pues es mucho, ¿no? Porque generalmente la tomamos en el mismo laboratorio, la muestra.
Entonces, 2. Ok, bueno, vamos a ponerle que ya llevamos media hora entre el traslado y la toma de muestra, ¿les parece bien? Sí. Que estamos exagerando en tiempos, pero bueno. Ok, después yo tengo que extraer la muestra. Si voy a analizar el genoma, es decir, el DNA, yo tengo que realizar una extracción de DNA. Y depende, si yo tengo un laboratorio riquillo, resulta que yo tengo kits de extracción. Y generalmente los kits se tardan entre 45 minutos a 1 hora y media aproximadamente para hacer la extracción. Ese es si tengo kit. Si no tengo kit, obviamente que esto se tarda un poquito más y puede aumentar el doble o hasta el triple de tiempo. Entonces, alguien que me ayude a contar cuando es manual, por llamarlo de alguna manera, y con kits para ir viendo los tiempos. Entonces, vamos a ponerle 1 hora en lo de los kits y de la manera manual vamos a ponerle 3 horas. ¿Sí? Ok. Bueno. Luego ya una vez que extraje el material genético, ya lo tengo por alguna situación, ya sea una o la otra, tengo que cuantificar el material genético. Y también tenemos 2 sopas. Una que lo hacemos directamente con el espectro, checamos las absorbancias y posteriormente hacemos cálculos. Y la otra, checamos únicamente en un equipo muy sencillo que se llama NanoDrop, donde únicamente ponemos 1 microlitro de la muestra extraída y en cuestión de 10 segundos me da el resultado. Vayan contando tiempos, ¿eh? Suponiendo que el que utilizó kit va a utilizar el NanoDrop y el que utilizó la manera manual va a utilizar el espectro. Ok, entonces, bueno, ahí va. Después que yo ya... ¿Cuánto se tardaba, maestra? ¿Cuánto dijimos que era? El espectro se tiene que hacer por triplicado. Pues, ¿cuánto se tardan en leer una lecturilla ahí en el espectro? Unos 10 segundos, ¿no? Sí. Pero por triplicado. ¿Sí? Todo lo tenemos que hacer por triplicado. Ok. Luego, ya después que ya cuantificamos, el DNA, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, tengo que montar mi reacción para PCR. Y también tenemos 2 opciones. La primera es trabajar con primers y la segunda es trabajar con sondas. Cuando trabajamos con sondas, estas generalmente ya están validadas, ya están aprobadas. Literal, el proveedor que te vende la sonda te da la receta para que ya vayas y una vez que hagas la mezcla de los reactivos, vayas y lo metas al equipo, al termociclador, y aproximadamente, dependiendo obviamente del gen que queramos amplificar, pero aproximadamente en 1 hora 30 minutos están los resultados. ¿Sí? Y cuando se trata de utilizar primers, ahí sí se tarda un poquito más, porque son primers que no están certificados, bueno, no tanto certificados, sino que no están validados, es decir, que no tenemos que estar haciendo ensayo-error para poder ver cuáles son las temperaturas ideales que va a hacer que pegue ese primer con la secuencia que voy a analizar. Entonces, tengo que, de cierta manera, que validar o que hacer muchos estudios para checar cuál es el mejor. Una vez que yo ya tengo estos datos, que ya los analicé, pues se puede tardar hasta 3 horas en una PCR convencional, ¿sí? Y posteriormente esas 3 horas tenemos que hacer digestión con enzimas para que corten específicamente en la secuencia que quiero analizar
y después hacer la digestión tarda entre 2 horas lo mínimo hasta 24 horas lo máximo. ¿Sí? Y luego ya después hacer un gel de agarosa para ver la integridad, para ver las bandas de todo esto. ¿Ok? Pero estamos analizando el mismo DNA. Nada más que una técnica por PCR convencional y la otra técnica por PCR en tiempo real. ¿Ok? Y ya después tenemos los resultados. Entonces, ¿cuánto tiempo se tarda una y cuánto la otra? Bueno, ya metiendo las 24 horas que mencionó, sí son como 2 días. Suponiendo que la PCR convencional me va a tardar 2 días en dar los resultados y la PCR por tiempo real, ¿cuánto tiempo se tardó? En el laboratorio de Riquillos, a mí me salió que entre 5 y 6 o 3 horas y algo. Ajá. Y la Suponiendo otra, pues, 5 horas promedio, ¿no? Sí. 5 horas promedio, ok. Pero obviamente que esto va a depender, eso es para una muestra, chicos, pero va a depender de qué, del volumen que tengamos en el laboratorio. Por supuesto que se puede incrementar esas 5 horas, a lo mejor hasta 10 horas, porque no es lo mismo correr una PCR en tiempo real que correr 20, 30 o hasta 100, ¿verdad? Pero aún así es más rápido. A lo que voy con toda esta explicación es de que de alta velocidad es precisamente porque máximo a los 2 días nosotros ya tenemos resultados. A diferencia, por ejemplo, de las técnicas de baja velocidad, por ejemplo, el Northern Blot o el Western Blot, que nos sirve precisamente para estudiar el mensajero o el proteoma, pues se tarda bastante. Lo primero que tenemos que hacer de manera general es pues obtener la muestra, pero para las proteínas pues ya vamos a tener un tipo de muestra más específico, ¿sí? Como cuál, por ejemplo, un tejido. ¿Cuánto tiempo me tarda en obtener un tejido independientemente que sea una planta, un animal o un ser humano? Pues ahí sí me tardo, ¿qué será? Como unas 2 horas, ¿no? O 1 hora. Después, yo tengo que hacer el método más conveniente para poder extraer las proteínas. Y puede ser el de Lowry, el de Bradford, o cuál tipo de proteína quiero, si la intra o la extracelular. Y dependiendo de cuál de las dos, es el mejor método que yo voy a elegir. Este método aproximadamente tardamos, porque fíjense, primero es la maceración del tejido con un homogenizador, después la lisis y después la cuantificación. Tardamos aproximadamente por muestra, yo creo que como unas 3 horas por muestra. ¿Sí? Después tengo que cuantificar y luego hacer cálculos para poder hacer lo que sigue. Después de que yo ya cuantifiqué, voy a irme a hacer un análisis de calidad de proteínas para ver si es cierto que yo ya las cuantifiqué, pero necesito verlas. Y para esto hago una electroforesis vertical, donde me va a permitir ver el bandeo para ver la subunidad ribosomal, la 16 y la 18S, que es a nivel de mensajero. Y aquí fácil me llevo unas 24 horas. Luego, después de eso, yo tengo que hacer otra vez una electroforesis vertical, donde tenemos que checar el Western Blot, que se tiene que hacer la transferencia en una membrana de nitrocelulosa para poder ver las bandas. Y para poder hacer todo esto del Western Blot, prácticamente nos tardamos entre 48 a 72 horas por muestra. ¿Por qué?
Bueno, pues porque en todo este rollo del Western blot tenemos que hacer el bloqueo con los anticuerpos de la proteína que yo estoy o voy a analizar. Y este bloqueo generalmente dura entre 12 y 24 horas con un anticuerpo primario. Y luego, después tengo que quitar todo el anticuerpo primario y estos son lavados que duran aproximadamente 2 horas cada uno y son como 3 lavados. Después de esto, ¿qué sigue? Poner un anticuerpo secundario que generalmente dura entre 1 hora hasta 3 o 4 horas por muestra. Posteriormente, ya se revela en un cuarto como si fueran a revelar una fotografía, se revela y entonces ahora sí obtenemos los resultados. O sea, prácticamente para hacer un Western blot nos lleva mínimo 3 días y máximo alrededor de 5 o 6 días. Y esto considerando que nosotros ya tengamos todo estandarizado, que ya sepamos todas las concentraciones ideales, los volúmenes, las cantidades que se requieren y todo esto. Entonces, por eso se le llama de baja velocidad. Sí tenemos resultados, pero aunque queramos, no los podemos obtener rápido. Entonces, es por eso que para estudiar el proteoma, pues obviamente que se tarda un poquito más. Pero bueno, también tenemos la contraparte que son técnicas masivas, que son los famosos biochips, el SAGE y la electroforesis o la espectrofotometría de masas, donde también podemos estudiar el DNA, el RNA, el proteoma o el metaboloma también, ¿sí? Y bueno, obviamente que va a tardar el tiempo que ya platicamos de cada uno, pero como son masivas, significa que podemos meter bastantes muestras en una plataforma, por ejemplo, en el caso del biochip, como si fuera un portaobjetos. Y ahí en el portaobjetos podemos meter hasta 10,000 muestras, si así queremos. Entonces, sí son técnicas masivas. ¿Por qué? Porque se llaman también en paralelo porque vamos haciendo o vamos obteniendo los mismos resultados que una técnica individual, pero en grandes cantidades. ¿Sí? Y pues todo esto nos lo da las famosas LIMS, estas herramientas, ¿sí? Y estas herramientas pues ya están enfocadas o aterrizadas ¿en qué? Pues en las famosas bases de datos, chicos, en las bases de datos públicas o las privadas, o bases de información genética y molecular, donde podemos obtener estos datos, ya no estudiar todo esto que les acabo de decir, sino únicamente analizar esos resultados que alguien ya procesó y poder interpretarlos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No. ¿Qué les parece la bioinformática? Muy interesante, la verdad, maestra. La verdad es que sí. Y sobre todo porque, como usted dice, nos ayuda también a nosotros a agilizar nuestros tiempos y sobre todo hacer del análisis un poco más ameno y no tan, ¿cómo se puede decir? Tan pesado para nosotros. Exactamente, tan tedioso. Al evitarnos pasar por las técnicas que mencionábamos ahorita y solamente tomar bases de datos o datos que ya han sido subidos por otros investigadores y utilizarlos a nuestro favor. Exactamente. O sea, maestra, que usted en su trabajo, ya cuando está sacando los resultados de las pruebas del COVID, utiliza todo esto, ¿verdad? Ajá, sí, ahorita nosotros estamos tratando de trabajar con todos los datos que ya tenemos, porque tenemos nuestra base de datos y queremos realizar algunas informaciones interesantes. Por ejemplo, la relación que tiene COVID con el tipo de sangre, que sí hemos visto, bueno, ya hay artículos donde dicen que el tipo de sangre A positivo es más susceptible de poder obtener con mayor facilidad el virus. Y según lo que pero es en otros países. Aquí en México, hasta donde he leído, todavía no hemos tenido todo esto como bien aterrizado. En México
hasta donde sé, estamos como más centrados o enfocados ahorita en la cuestión del diagnóstico, ¿sí? Entonces, porque pues es algo que se requiere, ¿verdad? Pero sí hemos estado viendo nosotros conforme la base de datos que sí tenemos muchos pacientes positivos con A positivo. Entonces queremos buscar esas respuestas, el por qué está pasando esto. ¿Sí? Entonces sí tenemos por ahí bastantes datos interesantes que ya luego que los analicemos, pues por ahí se los voy a estar compartiendo. De hecho, en la plática que voy a dar en el TEC de Monterrey, en el encuentro ahí de Biotech, voy a tratar de poner algunas cosas importantes de los resultados que hemos estado teniendo. Todavía no preparo la presentación, pero es lo que tengo en mente. ¿Sí? Entonces, por ahí, ¿ya se inscribieron todos, chicos? Sí, Miss. Sí. Solamente una pregunta. Sí, díganme. ¿Hay algún problema con la escuela o la escuela está enterada o cómo estaría ese día? Porque ya ve que pues es el 11 y el 12 me parece. ¿Del encuentro Biotech? Sí. No, la doctora Tania ya está enterada. Ya está enterada. De hecho, antes de invitarlos a ustedes, yo le pregunté a ella si nos daba chance. Y me dijo que sí, que sin problema. Entonces, ella me imagino que ya que se acerque la fecha, va a mandar un correo o al grupo que tenemos de los docentes, va a estar informando acerca de la reunión. Ok, maestra. Sí, pero no hay ningún problema y ya está enterada la universidad. También por ahí, no sé si ya tuvieron oportunidad de ver todas las pláticas que van a estar. He visto algunas publicaciones, maestra. Chequen por favor las conferencias de las cuales van a tener el acceso y créanme que a mí me pareció muy importante, bastante interesante este encuentro al que van a asistir. Están bien interesantes las pláticas que van a estar teniendo. Entonces, sí, no se lo pierdan, es muy enriquecedor porque vienen expertos en lo que es su carrera de biotecnología. Entonces, aprovechen, ¿sí? Y bueno, chicos, ya se me terminó el tiempo, son las 9:09. Mañana continuamos, pero mañana, por favor, vamos a ver las presentaciones, ¿les parece bien? Sí, maestra. Mañana vamos a ver las presentaciones, nos tocaba verlas ayer lunes, pero como fue inhábil, pues bueno, no hay problema. Y ya mañana continuamos con las presentaciones. O ya mañana decidimos quién alcanza a presentar, pero pues sí es importante que todos vengan preparados. ¿Ok? Ok. Ahí va. Sí, Cuídense mucho, chicos, protéjanse, cuídense y no bajemos la guardia, por favor, con respecto a COVID. Esto está feo, está crítico, pero bueno, vamos a cuidarnos, lávense las manos, uso de cubrebocas, evitar salir lo más que se pueda y la sana distancia. Y bueno, pues otra recomendación extra es que traten de consumir alimentos ricos en vitamina C, todas las frutas, todos los cítricos, ayudemos a nuestro sistema inmunológico a estar fuerte para si en algún momento dado, Dios no lo quiera, el virus está presente en nosotros, tener las herramientas para poder defendernos, ¿sí? Entonces, ahora sí que a comer frutas y verduras, ¿sale? Ok, chicos, nos vemos el día de mañana, que tengan excelente semana. No, maestra. Igualmente. Bye, Miss. Igualmente, maestra. Muy buen día. Nos vemos mañana si es